En el baby shower de mi hermana se rieron a mis espaldas y dijeron que jamás entendería lo que es una familia de verdad. Me fui en silencio. 2 semanas después llegó el aviso de desalojo y descubrieron quién pagaba las cuentas. Mi nombre es Anthony y tengo 28 años. Durante la mayor parte de mi vida adulta he sido el callado de la familia. No porque me faltaran opiniones o seguridad, sino porque aprendí desde muy joven que en nuestra casa era más seguro guardar silencio que alzar la voz. Crecí junto a mi madre, mi hermana mayor Rachel y mi abuela. Todos vivíamos apretados en una pequeña pero sólida casa que mi abuelo dejó antes de morir. Mi padre desapareció de la ecuación cuando yo tenía 8 años. Aunque su ausencia me golpeó más de lo que dejé ver, terminé acostumbrándome. Para Rachel, en cambio, aquello se volvió casi una misión personal, actuaba como si le correspondiera llenar el vacío y convertirse en la hija ejemplar. Mi madre, aferrada a esa idea, la trataba como si fuera todo lo que le quedaba. Y yo simplemente estaba ahí, confiable, tranquilo, invisible cuando resultaba más cómodo. Con el tiempo hice lo que creí correcto. Trabajaba duro, mantenía la cabeza baja y me esforzaba por no causar problemas. La universidad nunca fue una opción real, no había dinero, ni tampoco alguien que me motivara a intentarlo. En su lugar, empecé a encadenar empleos apenas salí del instituto, turnos en almacenes, estaciones de servicio, repartos. Siempre en movimiento, siempre trabajando, nunca pidiendo nada. Mi familia tampoco ofrecía ayuda, pero se aceptaba la mía sin dudar cuando las cuentas se acumulaban o cuando Rachel quería algo que no podía costear. Y eso pasaba a menudo. Ella parecía caminar por la vida creyendo que el mundo le debía un aplauso. Cambiaba de carrera una y otra vez, hasta que abandonó los estudios, mientras yo me doblaba en turnos para sostener la casa. Cada vez que lloraba por la renta o el coche, mi madre me hacía sentir culpable para que yo actuara como el buen hermano. Y lo hacía. Siempre lo hacía. Incluso cuando me tocó dormir en un futón en la sala para que ella tuviera un cuarto propio al volver por unos meses. Incluso cuando trabajé enfermo, porque había que pagar la factura del agua y los medicamentos de mi abuela en la misma semana. Nunca me quejé. Nunca exploté. Pero esa clase de resentimiento silencioso, el que gotea día tras día, termina por corroerte. Al principio piensas que solo estás cumpliendo con lo correcto. Un día despiertas y descubres que has desaparecido de tu propia vida, reducido a ser un sueldo más y un par de manos disponibles. Cuando Rachel quedó embarazada, la casa se volvió un torbellino de gritos y lágrimas. Sin embargo, al cabo de una semana, mi madre ya celebraba con entusiasmo la idea de ser abuela y Rachel buscaba ideas para la decoración del cuarto del bebé. Yo la felicité, le ofrecí mi ayuda y volví a lo mío, trabajar. Pensé que tal vez esa experiencia la pondría los pies en la tierra, pero ocurrió lo contrario. El foco brillaba más sobre ella que nunca. El baby shower se organizó en nuestra casa. Decoraciones, globos rosas, flores y mesas llenas de dulces. Yo aporté dinero para cubrir parte de los gastos sin que me lo pidieran, sabía que mi madre no alcanzaría a pagarlo todo y no quería que Rachel se preocupara en medio del embarazo. Transferí el dinero en silencio y me mantuve al margen. El día del evento llegué algo tarde tras una larga jornada de trabajo. Hice lo posible por asearme, aunque aún me quedaba impregnado el olor de aceite y cartón. Traía un regalo, un portabebé resistente y duradero. Al entrar, apenas recibí un par de saludos. Mi madre estaba ocupada mostrando el pastel y Rachel apenas me lanzó una mirada antes de volver con su grupo de amigas. No esperaba un recibimiento especial, ya estaba acostumbrado a pasar desapercibido, pero lo que me hirió no fue la indiferencia, sino las risas. Al cruzar la cocina escuché como una de las amigas de Rachel murmuró algo y luego soltó una carcajada. Otra, más descarada, comentó lo suficiente alto para que yo oyera, tiene algo lindo, como un perrito callejero al que quieres rescatar. Seguí caminando, fingiendo no haberlo escuchado. Más tarde, mientras sostenía un plato desechable con un trozo de pastel, escuché a mi madre hablar con unos parientes. Anthony, él solo trabaja mucho, siempre ocupado, nunca ha entendido del todo lo que significa la familia. Alguien rió y respondió, bueno, hay personas que simplemente nacen para estar solas. Siempre fue un poco distante, ¿no? Me quedé quieto, con el estómago revuelto y el pastel casi cayéndose del plato. No había abierto la boca y ya era el extraño de nuevo, el chiste fácil en la misma casa que tantas veces sostuve sin pedir nada a cambio. Cuando entregué mi regalo, Rachel sonrió de manera mecánica. Gracias, creo que ya tengo uno. Se lo pasó a una amiga sin siquiera abrirlo. Minutos después la escuché decir. No esperaba nada especial de Anthony. Ese fue el instante decisivo. No armé un escándalo, no grité ni lancé nada al suelo.
Simplemente dejé mi plato en la basura, asentí hacia mi abuela, la única que me regaló una sonrisa sincera esa tarde, y me marché sin despedirme. Nadie me escribió esa noche ni al día siguiente. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se dio cuenta de que el hombre que había sostenido cuentas, comida y gastos sin que lo pidieran había desaparecido en silencio. 2 semanas después, mi madre me llamó alterada. Anthony, dijo con tono elevado, llegó una carta del banco, algo sobre la hipoteca, sobre pagos atrasados. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de responder con calma. Tal vez debería revisar a nombre de quién están los servicios y la hipoteca, y hasta cuándo están cubiertos. El silencio del otro lado fue inmediato, seguido por preguntas frenéticas que decidí no contestar. Colgué. Ese fue el comienzo del derrumbe. Y apenas iban a descubrir de la forma más dura cuanto habían dado por sentado. Los días posteriores al baby shower, mi teléfono explotó de mensajes. No eran disculpas ni muestras de preocupación, solo reproches y dudas. Primero fue mi madre, confundida y acusadora. ¿Por qué recibimos cartas del banco? Siempre hemos estado al día. Me dejó en un buzón de voz. Luego llegaron los textos. ¿Cancelaste algo? ¿Qué pasa con las cuentas? ¿Hiciste algún cambio? Los ignoré todos. No estaba preparado para lo que venía. Durante los últimos 3 años había estado pagando la hipoteca en silencio. Todo empezó cuando la salud de mi abuela comenzó a deteriorarse y con su ingreso fijo ya no alcanzaba para cubrir sus medicamentos, al mismo tiempo, el costo de la casa. Al principio solo aportaba unos cientos de dólares de vez en cuando, pero poco a poco terminé haciéndome cargo del pago completo. Lo organicé mediante un plan automático a mi nombre. El título de la propiedad aún figuraba a nombre de mi abuelo fallecido, con todo el proceso de sucesión detenido porque nadie había querido hacerse responsable. No les interesaba el compromiso, solo querían vivir allí. También cubría los servicios, electricidad, gas, internet. Especialmente después de que mamá se retrasara con las facturas. Cuando Rachel volvió a mudarse a la casa y la abuela empezó a necesitar atención constante. Yo tenía todos los accesos, las contraseñas, y llevaba el control de todo. Ellos se habían acostumbrado a ese silencio mío, confundiendo mi discreción con ausencia o debilidad. Cuando de pronto los pagos se detuvieron sin previo aviso, la realidad golpeó con fuerza. En vez de reconocer que tal vez había hecho mucho más de lo que ellos creían, se lanzaron en mi contra. Mamá me dejó un mensaje de voz que casi me hizo reír de la ironía. No puedo creer que nos hagas esto a tu propia familia. Nos van a desalojar como pudiste dejar de pagar sin avisar. Como si necesitara darles un comunicado oficial antes de retirar el salvavidas que durante años sostuve bajo sus pies. Entonces entró en escena Rachel, con un mensaje larguísimo que más parecía un sermón. Si tenías problemas, deberías haberlo dicho. Este tendría que ser un momento feliz para mí y lo estás arruinando. Estoy embarazada, Anthony. ¿Acaso no te importa lo que este estrés me está provocando? Esa última pregunta se me quedó grabada. ¿De verdad te importa? La misma persona que jamás me agradeció nada, la que en una fiesta de Navidad, frente a su novio, me llamó el ayudante, ahora me reprochaba que no me importara. En ese instante, cualquier rastro de culpa que pudiera sentir por retirarme se desvaneció. No respondí. No era el momento de mover mis fichas. Decidí enfocarme en mi trabajo, en mí mismo, y por primera vez dejé que su caos se desarrollara sin mí para contenerlo. Y se notó. En cuestión de días, la factura de la luz quedó vencida, cortaron el servicio de internet y la compañía de gas pegó un aviso final en la puerta. Lo supe porque fue mi abuela quien me llamó. No para reclamarme, sino con una voz suave: Anthony, cariño, sé que has hecho más de lo que cualquiera sabe. Lamento que nunca lo hayan reconocido. Solo quiero que sepas que yo sí lo veo. Siempre lo he visto. Sus palabras me afectaron más que todas las demás juntas. Le ofrecí mantener al día únicamente sus medicamentos, nada más. Me aseguré de que en la farmacia tuviera siempre lo que necesitaba, pero dejé que la casa se hundiera bajo su propio peso. Una semana después, me sorprendieron en el trabajo. Estaba descargando mercancía en la parte trasera cuando un compañero se acercó. Oye, hay una señora afuera preguntando por ti, dice que es tu madre. Suspiré, me limpié las manos en los jeans y salí. Allí estaba, con los brazos cruzados y la mirada altiva recorriendo cada rincón de la tienda. Ni siquiera me saludó: tenemos que hablar ahora. Mi jefe, al notar la situación, me lanzó una mirada comprensiva y me indicó que usara la sala de descanso. Apenas cerramos la puerta, ella explotó: tienes que arreglar esto ya. El banco dice que debemos 3 meses de hipoteca.
Hablan de ejecución. Tu hermana llora todas las noches, tu abuela está confundida, y todo esto es culpa tuya. No puedes abandonar a tu familia. Yo no grité ni levanté la voz. Solo respondí con calma, no abandoné a nadie. Lo que hice fue soltar una carga que nadie mencionó mientras la llevaba yo solo. Su expresión se endureció, sorprendida. Entonces lo dije todo, yo pagué la hipoteca. Yo cubrí el agua, el gas, el internet. Yo pagué los impuestos cuando tú olvidaste hacerlo. Yo me encargué de la insulina de la abuela. Incluso sostuve a Rachel cuando se mudó de nuevo y no trabajó durante 6 meses. Lo he hecho todo, mamá. En silencio, sin un solo gracias, sin que nadie se ofreciera a ayudar. Y ahora, la única vez que dejo de hacerlo, de repente soy el villano. Ella reaccionó como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. Nunca dijiste que no. ¿Exacto? Ese fue el problema. Ustedes construyeron su comodidad sobre la idea de que yo siempre iba a estar ahí. Incluso cuando me ignoraban, cuando se burlaban de mí, cuando olvidaron mi cumpleaños 3 años seguidos, cuando se rieron a mis espaldas en el baby shower, ¿sabes lo humillante que fue? Recordé cuando mi propia madre llegó a decir, no entiendo la familia. Mientras yo era el único que la mantenía unida. Ella intentó hablar, pero se detuvo. No pedí aplausos, añadí. Pero no voy a permitir que me hagan sentir culpable por finalmente apartarme. Entonces probó otra táctica, lágrimas. Estás destruyendo esta familia, Anthony. La miré directo a los ojos. Esta familia estaba rota mucho antes de que yo dejara de pagar las cuentas. Solo lo notaron cuando se apagaron las luces. Y salí del cuarto sin darle oportunidad de contestar. Las consecuencias se extendieron rápido. Rachel publicó en redes mensajes vagos sobre cómo a veces las traiciones vienen de las personas más cercanas y que no todos merecen un lugar en tu mesa. Sus amigas le respondían con mensajes de apoyo y mantente fuerte, reina, sin imaginar que ella lloraba en una casa en la que nunca había aportado ni un centavo. Mamá intentó manipular a la abuela para que hablara conmigo, pero ella ya había tomado una decisión. Me dijo por teléfono, no merecen seguir apoyándose en ti, cariño. Déjalos aprender. Y vaya que aprenderían. Porque justo cuando pensaban que nada podía empeorar, llegó el aviso de desalojo en un sobre rojo con sello oficial. Fue entonces cuando hice una llamada silenciosa que lo cambiaría todo. No lo hice por rencor, al menos no al principio. Llamé porque necesitaba claridad. Durante años cargué con esa casa sin que nadie lo supiera, y ahora que la ilusión se había roto, quería saber dónde estaba parado exactamente. Contacté al abogado que había llevado la herencia de mi abuelo, aunque el proceso había quedado estancado y olvidado. El abogado me reconoció de inmediato. Ah, Anthony, tú eras el que preguntaba por los impuestos atrasados hace unos años, ¿verdad? Sí, respondí. Y también fui yo quien los pagó. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Interesante, porque, según los registros, tú fuiste el único que alguna vez se ocupó del asunto. Expliqué la situación, la casa seguía en un limbo legal, nadie había cerrado la herencia y durante años yo había estado pagando absolutamente todo, aunque en los documentos legales solo figuraba en las cuentas de servicios. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, hasta que el abogado me dijo. En el testamento que dejó tu abuelo, tú apareces como heredero principal. No tu madre, no tu hermana. Tú. Me quedé helado. ¿Qué? Está en los papeles. La casa, el terreno, todo estaba destinado a ti. El problema es que nunca se cerró oficialmente el proceso. Lo único que hace falta es una visita al tribunal y un par de documentos. Si quieres, puedo tener todo preparado antes de que termine la semana. Me quedé con el teléfono pegado al oído, paralizado, mientras el mundo a mi alrededor parecía girar. Años de desvelos, facturas, sacrificios, y la casa siempre había sido mía. Nunca me lo dijeron, murmuré. Ni mamá, ni Rachel. No me sorprende, respondió con calma. Es común cuando los asuntos familiares se complican. Esa noche apenas dormí. No porque estuviera dudando, sino porque, de pronto, todo encajaba. Los años de desprecio, las bromas a mis espaldas, las decisiones que tomaban sin incluirme, ellos lo sabían. O al menos mamá lo sabía. Seguro había visto el testamento. Sabía que yo era quien había sido elegido por mi abuelo. Y, en lugar de respetarlo, me dejó cargar con todo, tratándome como a un extraño en mi propio hogar. Fue una traición, calculada y fría. A la mañana siguiente fui a la oficina del registro del condado.
Presenté los documentos, firmé los formularios y pedí la fecha de audiencia. El proceso fue sencillo, sin ceremonia. Cuando el juez golpeó el mazo y declaró oficial la transferencia, salí de ahí con la propiedad a mi nombre. La casa donde crecí, la que había sostenido con esfuerzo, era finalmente mía. 2 días después, fui sin avisar. No envié mensajes, no advertí nada. Al llegar, vi el coche de Rachel, todavía con la abolladura que llevaba meses. El de mamá estaba mal estacionado, invadiendo parte del césped. El buzón estaba repleto de cartas sin abrir, sujetas con una goma. El ambiente se sentía cargado incluso antes de bajar del auto. La puerta estaba sin llave. Dentro, el salón era un caos. Cosas de bebé por todas partes, recibos arrugados en la mesa y un cuenco de cereal a medio comer junto al sofá. Rachel estaba hundida en un sillón, mirando el móvil con el ceño fruncido. Levantó la vista, rodó los ojos y dijo con desdén: «Oh, tú». La ignoré y caminé directo a la cocina. Allí estaba mamá, lavando platos con movimientos bruscos. Sin girarse me soltó: «Si vienes a darnos un sermón, ahórratelo. Ya bastante tenemos. Y gracias a ti». Dejé un sobremanila sobre la encimera. «¿Qué es esto?», preguntó, secándose las manos para abrirlo. Revisó la primera hoja, luego la segunda, y el color le abandonó el rostro. Esto no puede ser real». «Es la orden del juez», respondí tranquilo. «La casa ya es mía. El abuelo me la dejó y yo acabo de finalizar el trámite». Se quedó sin palabras. Yo bajé la voz. «Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Viste el testamento? Sabías que no te correspondía, y aún así dejaste que yo pagara todo. Me engañaste por omisión. Y ahora mismo estás en una casa que no te pertenece». Rachel irrumpió detrás de mí, alzando la voz. «¿Vas a echar a una mujer embarazada? ¿De verdad? ¿Qué clase de hermano hace eso?». Me giré lentamente hacia ella. El tipo de hermano que durante 6 años ha sido tratado como una billetera, mientras le hacían creer que no formaba parte de la familia. Se rió con amargura. «Así que es venganza. ¿Crees que esto te hace un héroe?». «No», contesté firme, avanzando un paso. «Esto me convierte en el dueño. Y ahora tengo decisiones que tomar». El silencio cayó. Mamá se dejó caer en una silla con las manos temblorosas sujetando los papeles. Rachel siguió gritando, amenazando con ir a juicio, acusándome de insensible. Pero ya no me afectaba. Por primera vez vi con claridad la dinámica de toda mi vida. Siempre había sido el respaldo invisible, el soporte silencioso, la sombra que todos usaban. Pero yo ya no era ese hombre. Dejé los documentos sobre la mesa y concluí: «¿Tienen hasta el final de la semana?». Salí y cerré la puerta atrás de mí con una firmeza que retumbó en toda la casa. Lo que siguió fue aún más duro. Aparqué a 2 calles y me quedé en el coche, en silencio. Debería haberme sentido victorioso, satisfecho. Había protegido lo que mi abuelo me dejó, había puesto un límite. Pero lo único que sentí fue un vacío abrumador. No por la herencia ni por la advertencia de desalojo. Era la certeza de que, para ellos, la familia nunca significó unión, sino conveniencia. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, un lugar modesto donde vivía hacía 4 años, mientras seguía pagando la hipoteca de la casa familiar donde no era bienvenido, miré alrededor. Un sofá de segunda mano, una mesa pequeña, unas cuantas fotos de mi abuelo y yo pescando. Nadie de mi familia jamás me había visitado. Revisé el móvil, ningún mensaje, ni disculpas falsas. Solo silencio. Por un instante dudé, pensé si me había excedido, si el resentimiento me había llevado demasiado lejos. Luego abrí mi aplicación de presupuesto, el 70% de mis ingresos había ido a parar a ellos. 70% no era resentimiento. Era el final de un sacrificio que nadie reconoció. A la mañana siguiente recibí una llamada del centro de cuidados donde buscaba un lugar para mi abuela. «Hola, Anthony, tenemos una plaza disponible para fin de mes. Si aún estás interesado, podemos coordinar una visita con ella». No lo dudé y agendé la cita. Si iba a romper con esa casa, lo primero era asegurarme de que ella estuviera bien. Siempre había sido la única que nunca me juzgó, la que con una sonrisa o una taza de té me hacía sentir acompañado. Pero ni siquiera eso salió fácil. Cuando la llamé para contarle lo de la plaza, su voz sonaba nerviosa. «Me encantaría, cariño, pero tu madre se comporta raro desde que dejaste esos papeles».
Casi no me habla y esconde el correo cuando llega. Creo que no quiere que vaya a ningún lado. Sentí como la mandíbula se me tensaba. ¿Cómo dices? Estoy bien, hijo, apresuró ella, intentando suavizarlo, pero noto que están enfadadas. Rachel tampoco me habla desde aquel día. Siento que me culpan. Y lo entendí. Claro que iban a usarla de escudo, a cargarla con la culpa para atacarme desde adentro. Ella siempre fue mi aliada, y ahora buscaban aislarla. Esa noche me senté con una libreta y empecé a escribir todo, no con rabia, sino con precisión. Los pasos que debía seguir, a quién debía avisar, qué recursos tenía que asegurar. Volví a llamar al centro de cuidados, insistiendo en preguntar por los servicios de transporte. Incluso escribí al abogado para aclarar qué podía hacer para asegurar la propiedad y cuáles eran mis derechos como propietario si los ocupantes se negaban a marcharse. No deseaba echarlos a la calle sin más, pero tampoco podía dejar a mi abuela en un ambiente tan tóxico. Y mucho menos seguir gastando mi tiempo y energía en personas que me veían únicamente como un cajero automático con pulso. Aún así, mientras planeaba los siguientes pasos, la carga emocional era enorme. En el trabajo me sorprendía quedarme en blanco durante reuniones, incapaz de concentrarme. Un día, en el depósito, dejé caer una caja llena de productos y me quedé mirando los vidrios rotos en el suelo, como hipnotizado, hasta que un compañero me sacó de ese trance. Mi apetito estaba desapareciendo, podía quedarme 20 minutos frente a un plato de comida sin probar bocado. No era el dinero, ni siquiera la traición. Era el dolor de fondo, la tristeza de comprender que mi familia nunca me había visto de verdad. Para ellos, el cariño siempre tenía condiciones, el respeto exigía requisitos y la lealtad era demandada, pero jamás ganada. No lloré, al menos no de verdad. Pero una noche, revisando un cajón, encontré una vieja Polaroid de cuando tenía 10 años. En ella aparecíamos Rachel y yo en la entrada de la casa. Ella sostenía una paleta con una sonrisa enorme, mientras yo, con el brazo sobre sus hombros, parecía el hermano mayor orgulloso, aunque en realidad era 2 años menor. Me quedé observando esa foto un largo rato, acariciando los bordes con el pulgar, como habíamos pasado de aquello a esto. A la mañana siguiente me levanté temprano y conduje hasta la casa. No iba a discutir ni a dar sermones, solo quería observar. Aparqué enfrente y permanecí en silencio. Todo estaba demasiado quieto, cortinas cerradas, sin ruidos ni movimiento. Pasaron unos 20 minutos hasta que vi salir a mi madre con una bolsa de basura. Se veía más delgada, desgastada. Tiró la bolsa en el contenedor y regresó sin siquiera notar mi presencia. En ese instante decidí que no iba a seguir orbitando alrededor de ellos esperando un gesto de decencia. No iba a malgastar más tiempo aguardando gratitud que jamás llegaría. Iba a asegurar el futuro de mi abuela, finalizar el trámite de la propiedad y después de eso, vender la casa. Que ellos solos descubrieran lo que realmente significaba ser familia sin mí. Pero antes de dar el último paso, algo inesperado ocurrió. Un giro que cambiaría todo y haría que la situación se volviera mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Lo curioso fue que todo comenzó a moverse justo cuando tomé la decisión de alejarme. No fue de golpe, sino en pasos pequeños y firmes después de años de quedarme quieto. El primero llegó ese mismo fin de semana. Fui personalmente a recoger a mi abuela para llevarla a conocer una residencia asistida. Había llamado antes para asegurarme de que mi madre no interfiriera. Cuando llegué, ella ya me esperaba en la acera, con su suéter, sus zapatos cómodos y una pequeña bolsa a un lado. Me dedicó una sonrisa cansada, con los ojos un poco húmedos. ¿Lista?, le pregunté, ofreciéndole mi brazo. Más de lo que crees, susurró. La ayudé a subir al coche y conducimos en silencio durante un buen rato. No fue hasta que dejamos atrás el vecindario que noté cómo se relajaba, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante semanas. Me confesó que dentro de la casa todo se había vuelto más frío. Que mamá y Rachel apenas le hablaban si no era para pedirle algo. Que la trataban como una carga, un estorbo que aún no sabían cómo apartar. Sentí la rabia encenderse en mi pecho, pero no lo dejé ver. El contraste con el lugar fue inmediato. El ambiente era cálido, lleno de luz, con un jardín comunitario, una sala de lectura e incluso un servicio semanal de transporte para compras. Cuando recorrimos el que podría ser su apartamento, un rincón acogedor con balcón y vista a los árboles, pasó los dedos por el marco de la ventana y murmuró, casi para sí. A tu abuelo le habría encantado esto. Almorzamos allí y conocimos al personal. Al final de la visita, me miró y dijo: si logras que esto sea posible, yo estaría feliz aquí. Eso fue suficiente para mí. Ese mismo día pagué el depósito con mis ahorros. Fue la decisión más costosa que había tomado en todo el año,
pero también la más gratificante. Entregué a los encargados su historial médico, la lista de medicamentos, sus necesidades alimenticias y mi número como contacto de emergencia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo correcto, algo que también me devolvía paz a mí. El paso siguiente era la casa. El lunes me reuní con una agente inmobiliaria. Era directa, profesional y no se inmutó cuando le expliqué que la vivienda seguía ocupada. No por mucho tiempo, añadí. Recorrió la propiedad conmigo, tomó notas y dijo: «Tiene buena estructura. Requiere algunas mejoras, claro, pero por la ubicación fácilmente alcanza 6 cifras. Eso sí, necesitarás que salgan pronto. No se puede vender con un circo adentro». Asentí. Ya estaba en marcha. Legalmente no podía expulsarlos de inmediato, a menos que causaran daños o se negaran a marcharse tras un aviso oficial. Así que inicié el trámite, 30 días para desalojar, entregado en mano y con un testigo presente. Sin resquicios, sin excusas. Mientras tanto, en mi empleo también empezaron a notarse los cambios. Durante años había aceptado turnos dobles, festivos, horas extras, sin pedir nunca reconocimiento. Pero después de ver cómo manejé la situación con la casa, con calma y sin dejarme arrastrar por la emoción incluso cuando me presionaban, mi jefe me llamó a su oficina. «¿Alguna vez pensaste en ascender?», me preguntó. «Estamos por abrir una nueva sucursal al otro lado de la ciudad. Tú tienes madera de líder. La gente te respeta y sabes mantener la calma sin generar conflictos». Aquello me hizo sonreír de lado. «¿Me interesa?», respondí. Él la sintió satisfecho. «Te propondré como asistente de gerente. Aumento de sueldo y horas, pero estarías al frente de tu propio equipo. Piénsalo». No necesité pensarlo mucho. 2 días después acepté la oferta. Con la promoción llegó un mejor salario. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para sentir un verdadero respiro. Aproveché para mejorar mi apartamento, instalé un escritorio por primera vez, cambié el viejo colchón incómodo por uno digno y hasta me inscribí en un gimnasio, al que iba 3 veces por semana para despejarme y mover el cuerpo. Cada pequeño cambio era como un gesto desafiante hacia la versión de mí mismo que solía volver a casa agotado y sin dinero después de cubrir las cuentas de otros. Y claro, tanto mi madre como Rachel lo notaron. Mi madre comenzó a dejar mensajes de voz más largos, donde a veces parecía disculparse. «No me di cuenta de todo lo que estabas haciendo», decía. «Aún nunca quise que te sintieras excluido». Pero, al final, siempre regresaba al mismo punto. «Podemos hablar, podrías reconsiderar, no podemos llegar a un acuerdo». Rachel eligió otra táctica. Se presentó en mi trabajo un día, ya con su embarazo notorio, cruzada de brazos frente a mí como si llevara un escudo. «Sé que hemos tenido problemas», dijo de pie junto a las cajas de la tienda. «Pero no tienes que destruirnos. Esa casa es lo único que tenemos, y tú ni siquiera la necesitas. Vives en un departamento pequeño y trabajas en un comercio, ¿por qué quitarnos esto?». La miré directo a los ojos y respondí con calma. «Porque me pertenece. El abuelo me la dejó a mí. Y en lugar de respetarlo, ustedes me usaron hasta que dejé de serles útil». Su rostro se torció de incredulidad, como si no pudiera aceptar que por fin lo estaba diciendo en voz alta, que ya no era el mulo silencioso de siempre. Me retiré, dejando que mis compañeros la escoltaran afuera. Una semana después trasladé a mi abuela a su nuevo hogar. Lloró al entrar, pero no de tristeza, sino de alivio. El personal la recibió como si fuera parte de su familia y su habitación estaba llena de luz. Le llené la nevera con sus yogures preferidos y puse sobre la cómoda una foto enmarcada de ella con el abuelo. Esa noche dormí mejor que en meses. Entonces llegó la última carta, una copia certificada de la notificación de desalojo, sellada y entregada. 30 días. Ese era el plazo legal de gracia. Pero sabía que no se irían de manera pacífica, más aún después de descubrir algo nuevo sobre la propiedad que lo cambiaba todo. Apenas confirmé la información, tuve claro cómo daría el golpe final. 2 semanas después de que mi abuela se instalara en su nuevo lugar, recibí una llamada de mi agente inmobiliaria. Acababa de cerrar la tienda por la noche y caminaba hacia mi coche cuando su nombre apareció en la pantalla. «Hola, Antoni», me dijo con cierta agitación. «Será mejor que te sientes». «¿Qué pasó?». «Se hundió el techo». Pregunté con ironía. Ella rió. «No, mucho mejor». «¿Recuerdas que te comenté que la ubicación era buena?». «Acabo de hablar con un desarrollador. El ayuntamiento aprobó planes para recalificar toda la manzana. Quieren hacer un complejo mixto,
comercios abajo y departamentos arriba. ¿Adivina qué? Tu casa está justo en el trazado de una vía de acceso. Estiman que el valor de las propiedades allí va a duplicarse, incluso triplicarse. Me quedé inmóvil, apretando las llaves con fuerza. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Y lo mejor, ese mismo desarrollador podría estar interesado en comprar ahora, antes de que los impuestos suban por la recalificación. Estarías en una posición perfecta para negociar, pero primero necesitas que ellos se vayan. Mi corazón latía con fuerza. Durante años, esa casa había sido un peso en mi cuello, un lugar cargado de tensión, amargura y responsabilidades ingratas. Pero ahora era distinto. Se había convertido en un recurso, en poder, no solo emocional sino también financiero. Con el dinero de la venta podía cambiar mi vida por completo, pagar deudas, dar la entrada para un apartamento mejor, quizá comprar algo propio. O arrendarla al desarrollador y participar del proyecto. Opciones que jamás había tenido antes, todo gracias a ese mismo lugar donde nunca me vieron más que como un cajero automático compulso. Al día siguiente llamé al abogado para preguntar sobre acelerar el desalojo. Si entregan la casa en mal estado o se niegan a cumplir con el aviso, puedes solicitar una orden de desalojo expedita, me explicó. Pero siempre es más limpio si se van voluntariamente. Ya intuía que no se irían sin pelear, pero debía intentarlo una vez más, al menos por la tranquilidad de mi abuela. Redacté entonces una carta. No era fría ni legalista, sino directa y personal. 3 párrafos. Madre, Rachel, como saben, la casa ya no les pertenece. He cumplido cada paso legal. He pagado todas las deudas y sostuve este hogar mucho después de que dejé de ser bienvenido en él. Pero esto se terminó. Tienen 2 opciones, irse en un plazo de 10 días, y en ese caso les daré un pequeño apoyo económico para su reubicación, o quedarse más allá del límite y presentaré una orden judicial de desalojo forzado. Entonces no obtendrán nada y quedará un registro en su contra. No tienen que quererme, pero van a respetar lo que he hecho y de lo que soy capaz. Firmé, Anthony. La envié con acuse de recibo y me dediqué a esperar. En esos días, mi vida comenzó a moverse con rapidez, como si el universo por fin se abriera a mi favor. Me confirmaron que la promoción a subgerente incluía traslado a una sucursal más nueva, cercana a mi apartamento, con mejor equipo y mejores horarios. Acepté sin dudar. Me inscribí en 2 cursos en línea, Fundamentos de Bienes Raíces y Finanzas para Pequeños Negocios. Por primera vez en años, tenía energía mental. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo. Incluso en lo social hubo cambios. Una compañera de trabajo, Jessica, empezó a conversar más conmigo durante los turnos. Un día me vio comer algo preparado en casa y bromeó, «Eso es raro». Reímos. Ella contó cómo había quemado hasta los fideos instantáneos. Al día siguiente volvimos a almorzar juntos y después otra vez. No era nada serio aún, pero sí un comienzo. 10 días después de enviar la carta, la tormenta estalló. Al volver del trabajo, encontré la puerta de mi apartamento cubierta de notas adhesivas. Eran mensajes furiosos, escritos con rabia infantil, «Eres asqueroso». «Pudere». «Traidor». «Ojalá el dinero te dé calor». Las arranqué una a una, extrañamente sereno. Reconocí de inmediato la letra de Rachel. Algunas notas eran de mi madre. Otras, en cambio, tenían ese estilo cursivo exagerado con el que siempre dibujaba un lazo al final de la y de mi nombre, como si estuviera firmando un anuario. No eran precisamente discretas, pero resultaron ser una pista clave, porque entre esos papeles se encontraba, quizá por accidente, un recibo doblado de una casa de empeño. Lo abrí y sentí un nudo en el estómago. Estaba fechado apenas 2 días antes e indicaba la venta de joyas, anillos, pendientes y un collar de perlas, todos bajo el nombre de Rachel. Los objetos coincidían con las piezas de la abuela, aquellas que aún recordaba haber visto dentro de su caja de cristal en la cómoda, hacía apenas una semana, cuando la ayudé a instalarse en la residencia. La llamé enseguida. «¿Todavía tienes tu joyero?», pregunté con cautela. Hubo un silencio breve. Después respondió. «Ni siquiera lo había revisado, pensé que estaba guardado con lo demás». Se detuvo y añadió con voz preocupada. «Espera, no estaba con el resto». «Anthony, tú no creerás». «Me temo que sí», contesté. Ese fue el límite. Ya no se trataba solo de manipulación o de un exceso de exigencias, era un robo directo a una mujer que siempre había sido generosa con su hija y su nieta. Aquella vez cruzaron una línea que no tenía retorno. Y, de pronto, yo ya no solo tenía argumentos legales, ahora contaba con evidencia criminal. Contacté con la tienda,
confirmé la transacción y tomé los datos del dependiente que la realizó. Luego levanté un informe policial. No buscaba que las arrestaran, sino dejar todo documentado, registrado, algo que pudiera poner frente a un juez si era necesario. Al finalizar esa semana tenía 3 cartas de peso, la propiedad bajo mi nombre, un comprador dispuesto a pagar mucho más del valor de mercado y pruebas claras de un delito cometido por las actuales ocupantes. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Organicé una reunión en terreno neutral, un reservado de un restaurante al otro lado de la ciudad. Les envié un mensaje a mi madre y a Rachel con la hora y el lugar, sin explicar el motivo. Llegaron tarde. Rachel mostraba rabia en el rostro, mi madre, cansancio. Antes de que abrieran la boca, deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro había 3 documentos, la denuncia policial, la carta de oferta del comprador y una captura impresa del plazo de desalojo. Mi madre palideció, Rachel soltó una carcajada irónica. «Esto es ridículo», dijo con desprecio. «No», respondí con calma. «Esto es real. Tienen 72 horas. O aceptan el cheque y se van, o procedo con cargos. Es una sola oportunidad, no habrá segundas». Me miraban como si ya no me conocieran. Y tal vez era cierto. El Anthony sumiso, callado, invisible había desaparecido. Ahora tenía poder, y estaba dispuesto a usarlo. Por supuesto, rechazaron el acuerdo. Después de todas las advertencias, las notificaciones, la carta y hasta el reporte policial, seguían creyendo que podían ganar. Rachel rodó los ojos y empujó la carpeta hacia mí. «No vamos a firmar nada», dijo en voz tan alta que atrajo miradas de la mesa vecina. «¿Crees que por aprovechar un vacío legal y la herencia de un muerto ya eres el rey del mundo?» Mi madre fue más contenida, pero sus palabras helaron el aire. «¿De verdad harías esto a tu propia familia? ¿Vender la casa por encima de tu hermana? ¿Echar a tu madre después de todo lo que hemos hecho por ti?» No titubeé. Cerré la carpeta y me la guardé bajo el brazo. «Muy bien», dije poniéndome de pie. «Nos vemos en el tribunal». Me marché sin mirar atrás. A la mañana siguiente acudí al juzgado con todo preparado. El testamento, la transferencia de la escritura, los comprobantes de pago, fotos del recibo de empeño, la notificación de desalojo y la denuncia archivada. Tras presentarlo ante el secretario y el magistrado, se me concedió un desalojo acelerado. Un oficial se encargaría de entregar la orden final de 48 horas. Si no salían, serían expulsadas por la fuerza. Pero no me detuve allí. El hallazgo en la casa de empeño abría otra vía y no pensaba desaprovecharla. Con el consentimiento de la abuela, contacté directamente al dueño de la tienda. Le expliqué lo ocurrido, le mostré el informe policial y le pedí que retuviera las piezas hasta que se resolviera el caso. Dudó al principio, pero tras hablar con el detective asignado aceptó. Después pedí a un abogado, amigo de un compañero de trabajo, que redactara una demanda civil por robo de patrimonio, daños emocionales y fraude. No era para arruinarlas, sino para dejar en claro que lo que habían hecho no quedaría sin consecuencias. Mientras tanto, en la casa todo se desmoronaba. Rachel publicó un extenso y melodramático mensaje en Facebook, pintándome como un hermano tóxico, un hombre celoso que creía que el dinero valía más que la sangre. Se presentó como víctima, embarazada, asustada, abandonada. Los comentarios no tardaron en llegar. «Fuerza, chica, eres increíble, aléjate de esa gente negativa». Pero pronto la marea cambió. Un comentario rompió la fachada. «No es esa la casa de tu abuela, no era tu hermano el que pagaba todo». Otro agregó: «Tu madre dijo que él se encargaba de la hipoteca». Y alguien más escribió: «No fuiste tú quien empeñó el collar de tu abuela». No respondí, no hizo falta. El rumor se extendió en silencio, primero entre pocos, luego con fuerza. Familia, amigos, conocidos de la iglesia, incluso su mejor amiga del instituto comenzaron a darle la espalda. Ya no había apoyo, solo silencio. Y entonces llegó el día del desalojo. Yo no estuve presente. Envié a mi abogado. Se resistieron, por supuesto. Se negaban a abrir la puerta. Sin embargo, los oficiales tuvieron paciencia. Al llegar la 4ª hora, Rachel estaba sentada en el porche, llorando, abrazada a un canasto de ropa. Mi madre permanecía a su lado, más encogida de lo que jamás la había visto, sosteniendo una caja de cartón con tazas desparejas y una vela a medio consumir. Les permitieron llevarse lo que realmente les pertenecía, que resultó ser muy poco. Yo ya había resguardado todas las pertenencias de mi abuela.
Lo demás, desde los muebles hasta los electrodomésticos, las alfombras, repisas y cortinas, habían sido cosas que compré e instalé con mis propias manos. Cuando se marcharon, la casa quedó prácticamente vacía, y no volví a permitirles la entrada. 2 días más tarde caminé solo por el interior. El aire tenía un olor rancio, mezcla de perfume antiguo y tensión acumulada, pero al mismo tiempo había silencio y calma. Era mi lugar, al fin. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz y encendí todas las lámparas. Acto seguido llamé al desarrollador. Había llegado el momento de hablar de números. La oferta había aumentado desde que se difundió la noticia de la razonificación. Lo que empezó como una propuesta de 6 cifras terminó en una auténtica guerra de ofertas. Para el final de esa semana ya tenía un contrato firmado, una fecha de cierre y un cheque más grande de lo que había ganado en los últimos 5 años juntos. El día final, me quedé en la entrada con las llaves en la mano, mirando cómo el sol se ocultaba detrás de aquella casa que tanto había detestado habitar. Un auto redujo la velocidad al pasar, no era el de ellas, solo un desconocido. Aún así, por un segundo, deseé que fueran ellas, que pudieran ver en lo que me había convertido. El muchacho silencioso, invisible y útil solo cuando les convenía, ahora era quien tenía la escritura, el bolígrafo y el poder. Al final, miré las llaves una última vez y las entregué en la mano del agente inmobiliario. Estaba hecho. Pero en realidad, no había terminado del todo. Lo que vino después fue cuando todo cerró de manera definitiva. El desenlace no fue explosivo, sino lento, silencioso, como esos derrumbes que ocurren tras las puertas cerradas, donde solo quedan la amargura y el remordimiento, sin nadie a quien culpar más que a uno mismo. Una semana después de cerrar la venta recibí un mensaje desde un número desconocido. Decía, espero que estés orgulloso. Estamos en un motel. Rachel dará a luz en 3 semanas. Mamá llora todas las noches. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo ocurrido, solo una súplica disfrazada de lástima pasivo-agresiva. El viejo yo habría respondido, quizás ofrecido ayuda o una explicación. Pero no lo hice. Eliminé el mensaje y bloqueé el número. Mientras tanto, mi abuela prosperaba. Su nuevo departamento se había convertido en un refugio. Se unió a un club de lectura, hizo amistad con una mujer llamada Edith, que le enseñó a jugar al bridge, y caminaba más que en años anteriores. Cada domingo almorzábamos juntos en el patio común, hablando de cosas simples, su jardín, mi nuevo puesto en el trabajo, las películas en cartelera. Pero en su mirada había una paz que transmitía más que cualquier palabra. Un día le llevé el collar de perlas que la casa de empeño me devolvió. Al abrir la cajita de terciopelo, se llevó la mano a la boca, sorprendida. No se salieron con la suya, le dije en voz baja. Ella me abrazó más fuerte de lo que esperaba y susurró, él estaría orgulloso de ti. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Y yo le creí. La venta de la casa se hizo conocida en la familia extendida. Algunos primos me escribieron, ahora con un tono cuidadoso y respetuoso. Querían retomar el contacto. Incluso un tío me envió un correo preguntándome si podía darle consejos de inversión, ya que parecía que me estaba yendo bien. Ignoré todos esos intentos. No buscaba público ni compañía, solo claridad y algo de paz. En cuanto a mi madre y Rachel, las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaban. Cuando Rachel finalmente dio a luz fue en un hospital público abarrotado. Sin regalos, sin flores, sin apoyo, solo ellas dos y la fría verdad de que los puentes quemados no se reconstruyen de un día para otro. Intentaron quedarse con un primo lejano, pero ya todos sabían lo del reporte policial, lo de la casa de empeño y lo de los años en los que yo había sido el sostén sin recibir reconocimiento. Nadie quiso involucrarse. Así que terminaron rotando entre moteles baratos y sofás prestados, siempre al borde de quedarse en la calle. Con el tiempo supe, a través de mi abuela, que se habían ido de la ciudad. Sin aviso, sin dejar dirección. Y yo no fui detrás. En su lugar, utilicé parte del dinero para cumplir un sueño que llevaba guardado en silencio, fundar mi propia consultoría en logística. Nada ostentoso, solo yo, mi portátil, una pequeña oficina y una lista creciente de clientes que valoraban mi tiempo y mi experiencia. En 6 meses ganaba más de lo que había conseguido jamás trabajando en comercios. Al año, contraté a mi primer empleado. Mejoré mi departamento, viajé por primera vez en mi vida adulta y llevé a mi abuela a la playa, su primera vacación desde que mi abuelo había muerto. La vida siguió adelante. No se trataba de ajustar cuentas con ellas, sino de darme a mí mismo lo que me habían negado durante tanto tiempo, dignidad, estabilidad, la posibilidad de elegir sin cadenas. Un año después, mi negocio ya era sólido, con contratos estables y clientes que me recomendaban.
Había recuperado la confianza en mí mismo, esa que alguna vez intentaron aplastar. Mejoré mi hogar, viajé, y compartí cada logro con mi abuela, la única que había estado conmigo de verdad. La llevé a conocer la costa, y verla caminar por la orilla, riendo con el viento en el rostro, fue más valioso que cualquier cheque que pudiera recibir. Con el tiempo, dejé de pensar en ellas, no porque las olvidara, sino porque ya no ocupaban un lugar en mi presente. El pasado dejó de ser una carga y se transformó en un recordatorio de hasta dónde podía llegar si no permitía que nadie volviera a pisotearme. Hoy, cuando salgo temprano de mi oficina y observo a la gente que corre para llegar a su trabajo, me descubro sonriendo. Antes me sentía pequeño en esta ciudad, como si no tuviera derecho a ocupar espacio. Ahora camino erguido, con la certeza de que lo que construí es mío, ganado con esfuerzo y sin favores. No busqué venganza, encontré algo mucho más fuerte, la libertad de no deberle nada a nadie y la tranquilidad de saber que mi vida ya no está en manos ajenas. Aprendí que la familia no siempre viene con la sangre, sino con quienes te sostienen sin condiciones. Y yo, al fin, había elegido la mía.